Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Hoy quiero tratar un tema un poco controversial, un tema que la Biblia habla claramente de él, cómo deben hacerse las cosas en el tema de la sexualidad humana. Es un tema que existe desde que existen seres vivos que Dios creó. Desde que existen seres vivos hay relaciones sexuales que tienden a la producción, a la reproducción de la vida en el planeta. Dios creó reglas específicas que tienen que ver con esas relaciones humanas, esas relaciones que son un regalo de Dios porque producen placer, porque producen tranquilidad, tienen que ver mucho con la salud. En fin, es un tema apasionante y que hoy se debate mucho porque el mundo secular, o sea, las personas que no pertenecen a la religión cristiana, tienen una tendencia a usar el sexo como algo desmedido, como algo placentero, sin ningún control, sin ninguna limitación. Sin embargo, la Biblia impone limitaciones, impone que el sexo debe ser practicado entre personas de sexo diferente, de hombre, mujer, macho, hembra en el caso de los animales. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor regula estas relaciones a los fines de que la sociedad pueda vivir en paz. Usted, si lee la Biblia, se va a encontrar con que hay muchas relaciones sexuales y que en algunos casos, por ejemplo, cuando un hombre tenía más de una mujer, generalmente ocurrían situaciones, ¿verdad?, de problemas. Pero cuando un hombre tenía una sola mujer y no se involucraba en otro, no venían consecuencias. Entonces, desde el principio, un hombre, una mujer. No es un hombre, tres mujeres, una mujer, tres hombres. No, es un hombre, una mujer. Como siempre voy a leerle algunos versículos, algunos pasajes bíblicos que nos indican el contexto en que nos vamos a manejar. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 1, versículo 27, 2, 22 al 24, 1 Corintios 6, 18 al 20, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7, 1 Corintios 6, 9 al 11 y 1 Timoteo 1, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina, a la sana doctrina. Bendita sea la palabra del Señor. Amados, vemos claramente que aquí se establece desde el principio, ¿verdad?, que es el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer, no se va a unir a otro hombre, no se va a unir a un animal, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor de inmediato, iniciando las reglas para la convivencia humana, establece claramente cómo deben hacerse las cosas. Sin embargo, hoy vemos que la humanidad está involucrada, incluso desde los estados, desde los organismos internacionales, creando reglamentos para que el hombre se eche con hombre y la mujer se eche con mujer, aprobando matrimonio entre personas del mismo sexo, entre personas y animales, una aberración total. Eso es algo que está calando, eso está llegando al cielo, mis amados, y cuando este tipo de pecado llega al cielo, entonces Dios toma represalia. Uno de los pecados que colmó la paciencia de Dios en las ciudades de Sodoma y Gomorra fue la sodomía. Los hombres querían estar con hombres, despreciaban las mujeres, y una cosa terrible, amados. Y por eso vino la destrucción de esas ciudades. Algunos intérpretes quieren darle otra interpretación, pero la realidad bíblica, lo que dice la Escritura, es que era esa la situación. Recuerden que cuando llegaron los ángeles a la casa, a la ciudad, intentaron sacarlo de la casa de Lot. Dice que era para allegarse a ellos, para tener relaciones sexuales con ellos. Algo terrible que estaba ocurriendo en esa ciudad, y por lo tanto fue destruida. El mundo actualmente no tiene mucha diferencia, mis amados, en lo que estaba pasando, pero lo grave de esto es que a las iglesias ha llegado también ese reflejo. La iglesia, y hay iglesias que están discutiendo esto. Hay iglesias que están planteando esta situación como una preocupación, olvidándose de lo que dice la Escritura. Hay cosas que la Escritura dice que no merecen ningún tipo de observación, ningún tipo de interpretación, ni siquiera comentarios, sino regirse por la sana doctrina, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice, todo esto que se oponga a la sana doctrina no debe ser permitido en lo más mínimo. Entonces, la iglesia, amados, tiene un problema serio, y es que ella se está adaptando al mundo, en vez de ella convertir al mundo de sus pecados, a que vengan al arrepentimiento y entreguen su vida a Cristo y vivan una vida conforme a las Escrituras. La iglesia en muchos casos lo que vemos es que está adaptándose al mundo, está tratando de colocarse en la situación que está el mundo, y eso es una perversidad, eso es algo terrible, mis amados. Los líderes que están al frente de la iglesia de Cristo tienen que ver muy bien, porque se van a ver con Dios, algún día se van a ver con el Señor, y no sé qué explicación le darán al Señor si aceptan este tipo de barbaridades que está afectando. Y siempre he dicho que el Señor ama al pecador, ama al hombre, ama su creación, pero rechaza totalmente el pecado. Esto es bíblico, mis amados. Esto es totalmente bíblico. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Usted ve que se liga con ese pecado, además de la homosexualidad, los fornicarios, los amanerados, todos, los ladrones, los hechiceros, todos están en el mismo paquete. O sea, son pecados todos. Uno no es más grande que otro. Ahora bien, lo que pasa es, mis amados, el escándalo de esto es que son leyes que Dios estableció de una manera tan real, tan estricta, tan específica, que cuando usted ve que la gente quiere violarlo, usted ve que es una rebeldía contra Dios, amado. Y eso, Dios no se va a quedar de brazo cruzado. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios no va a permitir que nadie, amado, le interrumpa el curso ideal, el curso legal, justo del universo. Él no va a permitirlo.
Y por eso cuando ocurren este tipo de cosas en las sociedades, Dios interviene enviando juicios terribles que tienen que ver con la destrucción del hombre. El hombre, amado, está camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque se ha negado a hacer las cosas como Dios dice, porque ha querido hacer las cosas como Él quiere. Y lo lamentable de esto es que son los que están promoviendo esto, son los que tienen que poner el control, los que deben tener el equilibrio en la sociedad, son los que están promoviendo esto, los estados, mis amados, las sociedades, los grupos. Eso da pena y vergüenza. Tenemos, amados, mire que orar mucho por la sociedad, por nuestra familia. Siempre hay personas que se van a desviar, siempre hay personas cerca de nosotros que van a tener ese problema, pero nosotros no podemos permitir que esas personas nos dirijan a nosotros y que ellos sean el ejemplo para nosotros, sino que nosotros debemos ser el ejemplo para ellos y decirle las cosas como Dios dice, que hay condenación para los que tienen esta conducta pecaminosa ante Dios. Amado, lo más hermoso, lo más bueno en la vida es disfrutar de un sexo en el contexto adecuado, como Dios lo creó, un hombre con su mujer, en el tiempo prudente, cuando hay la necesidad, cuando hay el deseo. Pero, amado, cuando esto se deprava, cuando esto se hace de una manera vulgar, entonces ya eso no está bien ante los ojos del Señor. Entonces, Dios, mis amados, crea cónyuges, crea hombre y mujer. Esa es la regla que Él dispone. Todo lo que se sale de ahí es contra la regla del Señor. El hombre y la mujer fueron creados para ayudarse mutuamente, para cumplir las tareas que Dios nos ha asignado en este mundo. Hay tareas que nosotros tenemos que cumplir. Primero, obedecer a Dios y enseñarle a la gente a que obedezcan al Señor. Nosotros no podemos ver el sexo como un negocio, no podemos ver el sexo como algo para explotar, como se hace, amado, que venden niños, niñas, mujeres. El pecado, amado, está llegando a las narices del Señor. Está llegando a un punto de no retorno y los juicios vendrán a la tierra, mis amados. Entonces, la relación buena, Dios la bendice, una relación natural como Dios la ha establecido, una relación que cae dentro de la ciencia, ¿verdad? Porque la procreación, la unión de un hombre y una mujer es lo que hace permanecer la civilización, es lo que hace que haya la humanidad se vaya reproduciendo. Entonces, cuando nosotros buscamos alternativas a esto, porque los estados no quieren que haya más personas, que hay que limitar la concesión. Desde hace siglos se está tratando de limitar el crecimiento de la población. Óyeme, pero ¿con qué autoridad usted quiere quitar lo que Dios ha establecido? La reproducción humana. ¿Por qué usted quiere eliminar eso? Que los recursos son limitados. No, los recursos están mal distribuidos. Ese es el problema. La mayoría de las riquezas las tienen 2 o 3. Entonces no puede haber equidad. Ahora, si las riquezas se establecieran, se distribuyeran equitativamente, no tuviéramos ese problema que se está planteando. Entonces, amado, el mismo Jesús aprobó la sexualidad humana, aprobó que los hombres se casen. La iglesia de Jesucristo incluso pone condiciones para los obispos, que deben ser maridos de una sola mujer. El que quiere ser pastor, el que quiere ser obispo, debe ser una persona que tenga una familia y debe primero demostrar que puede dirigir bien su familia. Entonces, hay errores que se han cometido en la religiosidad que le han quitado esa condición a las personas que quieren servirle a Dios. Lo apartan de esa condición humana, de esa necesidad humana de sostener una relación sexual habitual con una persona de sexo contrario, porque el sexo es algo que surge naturalmente de la naturaleza humana, valga la redundancia. Es una necesidad biológica del ser humano que Dios la puso para reproducir y para dar placer, para que los seres humanos puedan tener un goce, un disfrute entre uno y otro.
Entonces, históricamente esto es lo que ha enseñado las Escrituras, y las Escrituras no han cambiado. Quizá los hombres querrán cambiarla, querrán quitar cosas de las Escrituras que Dios ha establecido, y porque ellos quieren dirigirse ellos mismos y crear su propia religión, crear sus propios dioses como siempre lo han hecho, entonces ellos no quisieran que haya este tipo de limitaciones porque quieren darle rienda suelta a sus deseos. Amados, cuando hay una relación sexual en el matrimonio, van a venir tentaciones, ¿verdad? Tanto para el hombre como la mujer. Pero hay algo, y es que cuando usted está en Dios, usted va a poder vencer esas tentaciones. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que es el que lo guía. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted puede pasarse la vida metido en la religión y usted no va a tener fortaleza para vencer esas tentaciones. Las tentaciones van a estar siempre. Satanás siempre lo va a tentar, siempre nos va a tentar y nos va a hacer ver que cosas que están fuera son más bonitas, más atractivas que las que tenemos en la casa. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos ponerle caso. ¿Por qué? Porque cuando le ponemos caso a esas tentaciones, caemos en ellas y entonces vienen consecuencias terribles para nuestras vidas que nos mantienen en la incapacidad de actuar normalmente, nos mantienen depresivos, nos mantienen bajo el temor de que si nos descubren o no nos descubren. Pero cuando no tenemos nada de eso, amado, vivimos felices, vivimos tranquilos. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla mucho acerca de esta situación, habla mucho acerca de la sexualidad. En su carta a los Corintios es donde más habla de este tema, porque la ciudad de Corinto era muy perversa. Los cristianos que estaban viviendo la vida cristiana en el principio en esta ciudad de Corinto eran gente que venían de una sociedad corrupta totalmente. Entonces importaban la conducta de ellos y querían imponerla en las iglesias. Vivían conductas cerradas y Pablo tenía que escribirle a ellos y decirle que había relaciones sexuales que eran ilícitas, que estaban fornicando, que no debían fornicar. Hubo un caso en que él reprendió a alguien y lo mandó que lo sacaran de la iglesia porque había una relación hasta de un hijo o con una madre, algo así. Entonces, algo terrible estaba pasando. Entonces Pablo nos manda a que huyamos de la fornicación, a que huyamos de tener actividad sexual fuera del matrimonio. La juventud, amado, está desesperada. La juventud, hay muchas iglesias que la están dejando a lo que ellos hagan. No, amado, hay que decirle las consecuencias de la fornicación, del pecado de la fornicación. Dice que la Escritura que el fornicario no va a entrar en el reino de Dios. El que tiene sexo conociendo el tema fuera del matrimonio está cometiendo un pecado que se llama fornicación. Entonces el Señor dice claramente a través de su Espíritu Santo, usándole al hermano Pablo, que no entrarán al reino de Dios los que hagan esto. Entonces, los fornicarios, los homosexuales, los que se echan con varones, confirmando esa misma situación, los afeminados. Hay gente que no son homosexuales, pero son afeminados, que asumen una conducta, una imagen como si fueran mujer y mujeres como si fueran hombres. Entonces, esto están marcando algo para que la gente vea como que eso es normal, y eso no es normal. Eso es algo que se sale de los propósitos de Dios, de las reglas que el Señor ha establecido. Entonces, amados, nosotros tenemos que decirle a la juventud en las iglesias, a los adolescentes y a los niños, comenzar a decirle, explicarle, porque ellos tienen un bombardeo fuera. Ellos tienen un bombardeo de parte del mundo que le está diciendo las cosas tergiversadamente y lo están creyendo. Entonces nosotros tenemos el deber, tenemos la obligación de explicarle a ellos cómo deben hacerse las cosas para que ellos no se pierdan, para que ellos no hagan su trayecto al infierno, sino que ellos, si lo hacen, lo hagan conscientemente. Que no sea porque no se le ha dicho,
que ellos sepan el riesgo que corren cuando están obedeciendo a esa conducta que le está enseñando el mundo. El mundo secular, mis amados, por más que usted lo vea religioso, por más que usted vea que se presentan como religiosos y que creen, amado, el que no obedece la Escritura es un apóstata. Todo lo que se hace que es contrario a la Escritura es apostasía. Y si son religiosos, peor, amado, peor. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nos apartamos del mundo y empezamos a vivir una conducta conforme a lo que Dios ha establecido. Y esto no exime las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tienen sus reglas. Las relaciones sexuales tienen sus reglas. Si nosotros nos desviamos de ella y hacemos como la gente quiere, como la gente le gusta, como el ser humano se siente bien, entonces vamos a tener problemas. Entonces, la comunicación, los medios de información nos van a vender siempre que todo está bien, que tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Pero nosotros sabemos que no debemos hacer las cosas como queremos, sino como Dios las ha establecido. Con todo lo que nosotros hagamos, los cristianos tenemos que honrar a Dios. Tenemos que tener un matrimonio santo, un matrimonio en el cual la gloria de Dios se refleje para ejemplo de las personas que nos rodean, para nuestros familiares que no conocen al Señor, para nuestros vecinos que vean que hay una paz, que hay una felicidad, que hay una consecuencia positiva en este mundo cuando hacemos lo correcto. Y además de eso, tenemos lo más importante, que es una promesa de vida eterna. Cuando usted vive en sus propios deseos, los resultados, amado, mire, van a ser inevitables. Vendrá la destrucción de su vida, vendrán las enfermedades, vendrán los problemas matrimoniales, vendrán los mal ejemplos para los hijos. Usted se va a convertir en alguien que está enseñando corrupción con sus actitudes. Entonces, el comportamiento homosexual es una rebeldía ante el Señor. Esa actitud que hay ahora mismo de los gobiernos, de las personas, de querer tener un sexo depravado, tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Y esto me da a entender que así como vivía el hombre, la sociedad en corrupción terrible en los días de Noé, en los días de Sodoma, el Señor dice que serán igual que esos días. Entonces estamos viviendo días parecidos. Estamos viendo el clima, cómo está descontrolado en todos los países, cómo hay situaciones que están saliendo del control de la ciencia. Hay una desesperanza en la sociedad. Vi ahí en días pasados que unos científicos fueron apresados porque protestaron, porque querían informar a la humanidad lo que está pasando con el clima, que hay una situación que está fuera de control, que vienen desastres terribles para el planeta, pero no quieren decirle nada a las familias, no quieren decirle nada a la sociedad. Primero se siguen empecinando en destruir el principal núcleo de la sociedad. Todo se está encaminando a que la gente viva independiente, gobernado por un sistema tecnológico, donde cada quien responda a lo que le diga el sistema tecnológico, aunque cada quien responda así solamente a las directrices de los gobiernos. La familia, amado, está siendo desarticulada. Y usted podría decir, y yo me atrevería a decir, la iglesia ha fracasado. Y digo al mismo tiempo, no, la iglesia no ha fracasado. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Se está cumpliendo todo lo que dijo el Señor que iba a ocurrir. Que llegaría un tiempo en que los tiempos vendrían de mal en peor y el hombre se encaminaría hacia su destrucción y Dios terminaría con este mundo perverso. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Mira, Dios mío, lo que han escuchado esta palabra, si alguno tiene alguna desviación, si alguno tiene una conducta, Señor, aberrante ante tus ojos, yo te pido que los confronte, Señor, y que le dé a entender
que solo en ti hay salvación y que esos momentos que el hombre pasa de diversión, de placer, un día pasarán y moriremos y tendremos que verte la cara, Señor. ¿Y cómo te veremos la cara si hemos desobedecido tu palabra? Te la veremos para que tú nos condenes. Yo te pido, Dios mío, que tú puedas ayudar a cambiar las conductas de mis hermanos, de mis amigos que han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén.